Data 25 es una exposición que organizamos un poco para celebrar el 25 aniversario de una determinada fase del Laboratorio de Luz y también coincidiendo con el Año Internacional de la Luz según la UNESCO, en 2015. El Laboratorio de Luz no tiene exactamente una fecha de inicio, tiene fases. Se puede decir que en el 86 tuvo una fase que la llevaba José María Iturralde y se llamaba Laboratorio de Luz y Color, donde participaba Jenny Gracias, Salomé Cuesta y yo. Y luego en el 90 se inicia otra fase en el que se cambia un poco el nombre, en lugar de Laboratorio de Luz y Color se queda el Laboratorio de Luz. Se amplía el número de miembros y se estructura más como un grupo de investigación reglado en la Universidad Politécnica. Con esta exposición, hemos querido repensar estos años, cuál es la aportación del grupo y principalmente revisar los orígenes, las primeras piezas, los primeros planteamientos. Por eso la mayoría de las cosas son analógicas, mecánicas, con motores, poco digitales. Una de las piezas que es aquí, que está al entrar, que es Pabellón de Luz, que esta pieza la hicimos para unas jornadas de arte español en el 93 y lo que en ella queríamos, aparte de que es un espacio donde lo que queremos es hacer actividades, que vengan alumnos, que sea un poco el espacio del laboratorio traído aquí a la exposición. También es una tirada de Dichín, que era un poco el origen de la pieza. En este caso creo que salió el hexagrama 63, ¿era? Y que era un poco como una reflexión, ¿no? El significado, un poco una reflexión de todos estos años y la montamos reproduciendo un poco el hexagrama con los bancos y debajo unos dispositivos de luz que se ponen en marcha cuando nos sentamos. La pieza que vemos aquí, Secuencias de Continuidad, se ha elegido para la exposición porque es muy representativa de los proyectos de investigación primeros que realizamos en los años 90. Es una pieza que está un poco entre aparato precinemático, juguete, y que intenta revisar de una manera bastante lúdica lo que sería el principio de Bergson, de la duración, de poder hacer un cine sin fotogramas, como una continuidad indivisible de cambio, como una sensación de mirada del horizonte continua y no fragmentada. Al final hay una especie de relación para nosotros muy intensa entre esos planteamientos y todos los dispositivos técnicos que tuvimos que cerrar, adaptar, todos los rodillos, motores, que nos dan una mirada interna de la imagen en movimiento para nosotros muy importante para todos los proyectos que después desarrollamos. Es unificar un poco dispositivos que se han utilizado en las piezas con los vídeos que tenemos de algunas piezas donde explicamos o la pieza o la exposición. El menú, que es el 1, pues por ejemplo lo que estábamos viendo, la cámara estenopeica, que es la cámara que usamos para realizar las películas de la pieza que acabamos de ver, de secuencias de continuidad, pues le damos al 7 y hay un vídeo de la explicación de cómo tomamos las imágenes en la cámara estenopeica, que está aquí. Pues aquí vemos un poco el vídeo de las pruebas que hicimos para esta pieza. En el cuarto de máquinas los dispositivos no son siempre maquinarias y, por ejemplo, una de las opciones que aparece en el menú hace referencia a la Casa de la Palmera,
un espacio, bueno, una casa que está en el barrio del Cabañal, que fue estudio del laboratorio de luz durante varios años. A diferencia de otros proyectos que aparecen aquí, no tenemos reflejado un dispositivo concreto de esa pieza, pero sí que se trabajaron con muchos de ellos en ese lugar. Su presencia aquí en el cuarto de máquinas es un poco para reivindicar también ese valor maquinal, maquínico, que supera con mucho los dispositivos técnicos. Había toda una maquinación política para hacerse con el lugar, y la Casa Palmera fue finalmente adquirida por el ayuntamiento y derruida. En España hay muchas exposiciones porque en su simplicidad recoge la mayoría de las premisas que nos planteamos en los proyectos sobre alterar la percepción, el trabajo normalmente en blanco y negro, las reflexiones, desenfoques y una cualidad de la imagen que yo creo que definen bastante al grupo. Es una pieza que únicamente tiene un proyector y una cámara en circuito cerrado que mantienen una relación de inversión, y una pantalla translúcida de doble capa que genera este moiré tan característico que nos recuerda pues desde los viejos monitores de televisión, y nos da una situación de juego y también de espacio de representación vacío, abierto a la acción del espectador. Sin espectadores no hay nada, un feedback de luz que se quema, y que también invita mucho al juego, como otras piezas que hay en la exposición y del grupo. Si nos acercamos mucho a la cámara, pues claro, la imagen se amplía mucho, pero nosotros nunca podemos verla, no podemos ver nunca nuestra cara, siempre vemos nuestra espalda. Y cuando te acercas te alejas y se invierte la relación izquierda-derecha, se duplica. Son relaciones espaciales de la imagen muy simples, pero que permiten, pues no sé, un espacio de representación vacío para jugar.